aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el Evangelio cómo Jesús se retira al monte a orar y pasa toda la noche orando. Es muy característico en Lucas el mostrarnos esta pasión, esta necesidad, este deseo, esta convicción de oración constante de Jesús. El mismo Señor nos va a decir, oren, oren constantemente. Y después dice, ya que se había pasado toda la noche en oración, eligió a 12 de entre los discípulos. Y nos da los nombres. Simón, a quien le cambió el nombre por Kefa, es decir, roca, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, que eran los hijos del Zebedeo. Felipe y Natanael, o Bartolomé, como lo conocemos nosotros. Mateo el publicano y Tomás, también llamado el gemelo. Santiago el hijo de Alfeo. Simón llamado el Celotas, es decir, el fanático. Judas el hijo de Santiago por su sobrenombre Tadeo. Y Judas Iscariote, que era un traidor. Eran hombres comunes y corrientes, eran hombres normales. Inclusive había uno que, aún habiendo recibido la gracia de Dios de manera excelsa, nunca se pudo hacer a la idea de seguir verdaderamente al Señor. Por eso el propio evangelista dice, Judas Iscariote, que fue el traidor. Sin embargo, uno podría haber pensado, por ejemplo, que Simón el fanático hubiera podido ser el traidor. Más fácil que el Iscariote. ¿Por qué? Porque Simón, el celota, el fanático, era un hombre fanático de extremos. Él esperaba entrar en la lucha contra los romanos, contra los jefes de los judíos que estaban comportándose mal. Él quería luchar. Pero vemos y comprendemos ahí la gravedad de lo que dice también el Señor. Nadie puede servir a dos señores. Es decir, nadie puede servir a Dios y al dinero. Aquel que era un fanático pudo hacerse a la manera de Cristo y extender también sus brazos y morir como testigo. Sin embargo, el Iscariote, que le gustaba el dinero y era ladrón,
nunca pudo aceptar la mansedumbre de Jesús y prefirió venderlo por 30 monedas. ¿Dónde te encuentras tú y dónde me encuentro yo? Dios nos libre de querer servir al dinero, como lo hizo el Iscariote. Continúa nuestro evangelio y dice: bajó del monte a un llano. A Lucas le gustan mucho los llanos. De hecho, es en el llano donde va a proclamar sus bienaventuranzas, a diferencia de Mateo, que dice que estaba sentado en la montaña. De la misma manera, haciendo una referencia de los profetas, de Moisés. Pero Lucas, siendo griego y médico, no se preocupa por esos detalles semíticos. Él dice que estaba en un llano. Y dice que mucha gente se le había venido a acercar, porque ya querían escucharlo y sobre todo que los curara. Especialmente aquellos que tenían espíritus inmundos quedaban curados, cosa que no podía hacer ningún médico, que no podía hacer ningún fariseo, ningún sacerdote, solamente este nuevo profeta. Toda la gente procuraba tocarlo, salía de él una fuerza que sanaba. ¿Qué fuerza sale de Jesús? El Espíritu Santo, el dedo de Dios que nos sana, que nos da la vida. Dominum et vivificantem, decimos precisamente en el credo, Señor y dador de vida, ese que nos da la salud. Demos gracias a Dios porque Él ha querido asociar consigo mismo personas sencillas, y así como asoció a esos 12, aún sabiendo que uno de ellos iba a fallar, nos asocia a ti y a mí y a muchos otros. A partir de la gracia de Dios derramada en Cristo, nosotros somos también conciudadanos de los santos y familia de Dios. ¿Y esto cómo se ha logrado? A través de estas simples personas que se prestaron para el Señor, para servirlo. Ya no somos advenedizos, somos conciudadanos y familia de Dios. Han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Tengamos temor de fallarle al Señor y pensemos que en nuestra debilidad tenemos una tendencia fuerte hacia el pecado. Pidamos la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, que nos sane y nos mantenga siempre en la presencia del Señor, hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.